Hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Alguien le falta su estudio de Abdías, del profeta Abdías? Levante su mano. ¿Todos tienen su estudio? Ok. Bueno, gracias a Dios por permitirnos reunirnos, por la vida, porque siempre es un gozo estar juntos, ¿verdad? Como familia. Vamos a hacer una oración. Padre, Señor, gracias por este tiempo que tú nos has traído hacia ti, nos has reunido a ti para escuchar de ti y escucharte a ti, Señor. Gracias por esa misericordia, ese privilegio. Señor, que lo que aprendamos lo vivamos, Señor. Que lo que escuchemos lo pongamos por obra, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y en tu misericordia, en tu gracia, Señor. Padre, ábrenos puerta para que lo que tú nos ministras lo podamos compartir con otros, Señor. Podamos hacer participantes a otros de tu glorioso evangelio, Señor. De quién eres tú, Señor. Y todo lo que has hecho y lo que harás, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a leer un profeta. Yo creo que se tardaron días en leerlo, ¿verdad? 2 meses leyendo el profeta Abdías. ¿Cuántos versículos tiene Abdías? Híjole, ya los agarré. 21 versículos. Entonces, es un profeta corto, pero ya habíamos estudiado dicho que cuando hablamos de profetas menores no quiere decir que su mensaje sea menos importante, porque el mensaje es importante siempre, porque es Dios hablando, ¿verdad? Más bien es breve, pero igual de importante, igual de poderoso. Entonces vamos a ver este profeta, Abdías, que solamente tiene 21 versículos. Dice, este libro es nombrado de acuerdo al profeta que recibió esa visión. Abdías significa, en hebreo, Abdías quiere decir siervo de Jehová. Es lo que significa Abdías. Nosotros no conocemos nada de Abdías, no se dice absolutamente de Abdías, pero su nombre de alguna forma nos indica que era siervo de Jehová y no necesitamos saber más acerca de él. El autor y la fecha, dice, nada se sabe acerca de Abdías. La fecha de esta profecía también es difícil de determinar. Se cree que su contexto histórico data de la invasión de los filisteos y árabes, más o menos entre esos años, los 848-841 a.C., durante el reinado de Joram de Judá. No vamos a leer esa escritura, ahí está nada más como referencia, aunque otros estudiosos creen que el contexto histórico se dio durante las primeras 2 de las 3 etapas de la invasión babilónica, que fue más o menos en el año 605-597 a.C. Entonces, este profeta Abdías, ahorita en el segundo tiempo, sacamos la hojita donde estamos viendo los tiempos. El contexto nos habla de una invasión, ¿sí? De una invasión al pueblo de Dios. No se sabe exactamente a qué invasión se refiere. Estas son las más probables. Sin embargo, no es algo que sea relevante para interpretar este profeta, ¿sí? Entonces nada más es una referencia. El contexto histórico dice, los edomitas tienen su origen en Esaú. Este libro, vamos a abrirlo ahí en Abdías capítulo 1. Y el primer versículo dice visión de Abdías. Pero inmediatamente aclara que Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, ¿verdad? Porque mucha gente puede tener visiones, visión de Carla, visión de Jorge, visión de Xiomara, visión de Xavier, pero esas visiones son de hombre. Entonces, si leemos visión de Abdías, pues es de hombre, pero inmediatamente aclara que esa visión, esa palabra y ese mensaje fue dado a Abdías, pero vino del Señor. Dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Este profeta, hermanos, no habla al pueblo de Dios.
¿sí? O sea, me refiero, no habla Israel. ¿Se acuerdan que todo el tiempo hemos visto de los reinos? El reino del norte, el reino del sur. Este profeta, el mensaje primordial no es para Israel, sino el principal receptor de ese mensaje es una nación llamada Edom. A ellos va este mensaje. ¿Y de dónde viene Edom? Que se le llama los edomitas, es lo que vamos a ver en el contexto histórico. ¿Quiénes son los edomitas? ¿Quién es Edom? Y los edomitas tienen su origen en Esaú. ¿Y quién es Esaú? Es el primogénito de Isaac y de Rebeca. Ya saben que Isaac es el hijo de ¿quién? De Abraham. Isaac es el hijo de Abraham. Entonces, es el hijo de la promesa, ¿verdad? Isaac se casó con Rebeca y tuvieron mellizos, ¿verdad? Tuvieron mellizos. Vamos a ver ahí, a recordar en Génesis 25. Porque creo que es importante ver el origen de esta nación a la que Dios le dedicó esta profecía hacia ellos. Génesis 25, versículos del 24 al 26. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. O sea, estos dos hermanos que eran gemelos nacieron de Isaac y Rebeca, y el primero que nació fue Esaú, y después nació Jacob. ¿Y Jacob cómo fue llamado después? Israel, ¿sí? Y de Israel nacieron las 12 tribus, y de esas 12 tribus se formó la nación de Israel, la cual después se dividió en 10 tribus y 2, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar, el primogénito fue Esaú. Y vemos que desde el vientre había una lucha, ¿verdad? Como que a ver, o sea, ¿se pueden ustedes imaginar? ¿Ustedes se acuerdan qué sintieron el día que nacieron? No, ¿verdad? Lo que les cuentan. Mi papá dice que sí se acuerda. Yo no me acuerdo, ¿ustedes sí? El día que nacieron, cuando les dieron una nalgada y todo, ¿no? Pero imagínense, ellos, no es que se acordaran, pero desde el vientre había una lucha, porque sí se fijan que dice que después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, casi creo como si le dijera, no salgas, yo quiero primero, ¿no? Entonces vemos que desde ahí por algo nos está dando ese dato el Señor. Y dice en el capítulo 25, versículo 22, allá arribita, dice, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová y le dijo esto, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Eso es muy importante. Dice que 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos, pero dice uno va a ser más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. El mayor era como el primogénito, ¿verdad? Y sabemos que por derecho en el judaísmo el primogénito tenía ciertos privilegios y también responsabilidades por haber sido el que abrió el vientre. Pero en este caso Dios está diciendo desde antes que uno sería más fuerte y no es el primogénito, ¿verdad que no? ¿Sí lo están viendo ahí? Porque en teoría sería que el menor serviría al mayor, o sea, el segundo serviría al primogénito, ¿sí lo ven? Pero cuando dice, y el mayor servirá al menor, o sea, el primogénito de alguna forma va a estar subordinado al siguiente, ¿sí? Y eso fue Esaú y Jacob, y de Esaú vimos que se hizo la nación de Edom, y de Jacob se hizo la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Esaú es llamado Edom, lo cual quiere decir rojo, debido a la venta de su primogenitura a cambio de un guiso rojo. Ahí mismo en el versículo 30 dice, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Sí? Ahí está muy claro.
¿Se acuerdan de ese momento donde él vende su primogenitura? ¿Sí? Dice que Esaú era un cazador y Jacob era más de andar en tiendas, y Jacob quiso ese potaje, esas lentejas, y cuando Esaú llegó de andar cazando en el campo cansado, pues olió las lentejas. ¿A quiénes les gustan las lentejas? ¿Verdad? A mí es de mis platillos favoritos las lentejas, así que si algún día me invitan a su casa y no saben qué hacer, lentejas. Ahí Neri me debe unas que dice que le quedan muy bien, por cierto. Entonces, imagínense cuando llegas a tu casa, ¿les ha pasado que no has comido en todo el día, que llegas del trabajo y entras y huele a comida? Ya no aguantas lavarte las manos, sentarte, ¿no? Y entonces imagínense, venía Esaú, no venía se bajó de su carro, ¿no? Pues venía de cazar, imagínense, el cansancio, la fatiga y luego el olorcito a lentejas, a algo calientito. No era que no hubiese otra cosa que comer, se le antojaron, quiso eso. Pero Esaú era un hombre que la Biblia lo llama profano, era un hombre carnal, era un hombre que prefirió un beneficio temporal sacrificando lo eterno, ¿sí? Lo que era importante lo menospreció porque ahorita quiero disfrutar, yo quiero placer ahorita, eso es lo que me pide mi cuerpo, lo que yo tengo ganas que hacer. Y eso nos debe a nosotros dar una reflexión a nuestra vida personal de que nos pudiésemos a veces comportar como Esaú. Necesitamos un placer o queremos cierta comodidad en este momento y a veces pareciera no importarnos sacrificar lo eterno por algo temporal. Y así más o menos era el carácter de Esaú. Dice, el vender su primogenitura fue un rechazo a la salvación y a las bendiciones de Dios, ya que la primogenitura tiene un significado espiritual mucho más importante que los privilegios naturales de la misma. Ustedes saben que la primogenitura era algo establecido en la nación de Israel, era un privilegio, tenían mayor parte de la herencia, tenían más responsabilidades, pero lo que rechazó no nada más fue algo natural, sino la primogenitura natural, o sea, la humana, tiene un significado espiritual. Vamos a ver qué significa la primogenitura espiritualmente. Vamos y van a anotar ahí Hebreos, ahí en la línea, Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Si lo ven desde el 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, en la compañía de muchos millares de ángeles, y luego dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces lo que él rechazó fue la primogenitura, es decir, el regalo, la gracia, la bendición de la salvación, de ser parte de la congregación de los santos, de aquellos que están inscritos en el libro de la vida, aquellos que son llamados primogénitos en la palabra de Dios. Entonces no nada más rechazó, bueno, yo no quiero mi herencia que me tocaba el doble o lo que les tocara, porque les tocaba mayor parte, ahorita no recuerdo. O sea, lo importante no era su rechazo a lo material, sino lo rechazo a la salvación, a Dios y a las cosas eternas de Dios. Para él eran irrelevantes. Lo que él era un hombre que salía a cazar, era un hombre de mundo, ¿no? Hasta velludo era, algunos hombres, ¿no? Que dicen pelo en pecho, así se veía, no sé, es en serio. Y el otro era como ahí tranquilito, pero meditaba. Jacob estaba en tiendas, pero meditaba, hablaba con Dios. Y Esaú le gustaba ser como hombre de mundo,
¿sí? Era lo que a él le interesaba. No tenía pensamientos acerca de Dios en su corazón ni en su mente. Esaú mostró un menosprecio a las promesas del pacto al casarse con dos mujeres cananeas. No lo busquen, ahí viene Génesis 25:34, y más adelante con la hija de Ismael en Génesis 28:9, que no eran del pueblo de Dios. Y vamos a ver Hebreos 12:16, que describe a Esaú como un hombre que, vamos a ver cómo lo describe, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿sí? Ahí está llamándole como profano, ¿sí? Esaú lloró mucho, ¿sí? Esaú lloró mucho, fíjense en el 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, ¿sí? Entonces, la palabra que va ahí es profano, así lo describe la palabra de Dios. ¿Por qué era un hombre profano? Porque era un hombre que dice que la procuró, la primogenitura que había vendido, la procuró con lágrimas. Después, dice, deseando heredar la bendición. ¿Por qué era profano? Porque él deseaba heredar la bendición. Él quería la bendición, pero no quería saber nada de Dios, ¿sí? Hay mucha gente así. La otra vez les hablábamos de José, el soñador, que lo puso Dios en un lugar de eminencia y salvó a los egipcios 7 años de morir de hambre. Pero si ustedes leen, los egipcios no quisieron nunca saber nada del Dios de José. Algunos egipcios, cuando salieron en el éxodo, el pueblo de Dios, dice que algunos se pegaron con el pueblo de Dios porque reconocían al verdadero Dios, pero la mayoría de los egipcios no quiso nada. Y mucha gente es así, hay muchos, y aún de nosotros, que eso es para que cada quien permitamos que Dios nos escudriñe nuestro corazón. Deseamos la bendición de Dios, deseamos la herencia, deseamos lo que Dios nos puede dar, ¿no? La salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento, su presencia, su gozo, su provisión, pero no tenemos un anhelo por Dios mismo. Y eso era la actitud, el comportamiento y la personalidad de Esaú, que es llamado aquí profano. Esaú, ahí en su hojita, el siguiente párrafo, dice que Esaú se estableció en una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas escabrosas al sur del Mar Muerto, llamada Edom o Idumea. Es lo que van a poner ahí, Idumea. Idumea se escribe I latina, D de dedo, U de uva, M de mamá, E de Ernesto, A de Alicia. Idumea, sin H, es una I. Idumea. Su ubicación geográfica los hizo ensoberbecerse y confiarse, ya que una invasión parecía imposible. La zona geográfica donde se ubicó los edomitas, los descendientes de Esaú, era una parte que está al sur del Mar Muerto y eran montañas rocosas. Y más adelante les voy a enseñar una foto. Hoy en día se le conoce como Petra y es un lugar turístico que pueden ir a visitar. Y es impresionante porque es roca y tiene desfiladeros de tal forma que era dificilísimo tener acceso a la ciudad. Entonces ellos estaban en lo alto, en la roca, o sea, ellos se sentían a salvo. O sea, ¿quién podía, qué pueblo iba a poder llegar hasta ahí? Si estaban ellos, edificaron su ciudad sobre montañas rocosas. Entonces era imposible, aparentemente. Génesis 25:23, ya lo leímos. Dice, y la palabra que van a poner ahí es dos. Dos naciones hay en tu seno. Eso ya lo leímos hace rato. Israel y Edom son estas dos naciones que se convirtieron en enemigos perpetuos a pesar de ser pueblos hermanos. Nacieron de hermanos.
¿sí? Nacieron de 2 mellizos y fueron enemigos todo el tiempo. Cuando Israel salió de Egipto, Edom les negó el paso por su tierra. Vamos ahí a Números, capítulo 20. Versículo 14, dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos por labranza, ni por viña, ni beberemos. No, estoy mal. Ok, gracias. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Fíjense esta situación que saliendo el pueblo de Dios con tremenda mano de Dios, que todas las naciones sabían que Dios los había sacado. O sea, Edom no se oponía a un pueblo, se oponía a Dios mismo, ¿sí? A Dios mismo se estaba oponiendo. Y la forma humilde, ¿verdad?, en que hacen la petición y no era ellos a lo mejor pudiesen haber dicho, Dios viene con nosotros y haces lo que Dios dice, pero vemos el comportamiento, o sea, lo pidieron con humildad y Edom se endureció y les dijo que no, y dice que hasta salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Entonces vemos el comportamiento de Edom con su propia familia. Los otros versículos no lo vamos a ver, pero en estas citas que vienen ahí son ejemplos que ustedes pueden leer después de cómo Edom se fue en contra de Jerusalén y Judá. Durante el reinado de Joram, ahí están las citas, durante el reinado de Acaz, durante el reinado de Sedequías, esas son algunas de ellas que están en la Biblia, donde vemos a Edom activamente yendo en contra de Israel y en ocasiones uniéndose a los enemigos de Israel para ir en contra de ellos. Entonces, este es el contexto histórico. Este libro, Profeta Abdías, dijimos, no sabemos nada de Abdías, pero sabemos que su nombre significa siervo de Jehová. Recibió un mensaje de Dios y este es el primer profeta que estamos estudiando, que el mensaje principal no fue ni para Judá ni para Israel, sino fue para Edom. Y ya vimos que los edomitas vienen de Esaú, ¿sí? Y eran hermanos del pueblo de Israel, pero siempre estuvieron aborreciendo a su propio hermano. Y para ellos es este mensaje. Sí, como introducción podemos ver, este es el libro más breve o más corto, pueden poner ahí, más breve, más corto del Antiguo Testamento. Es el más pequeño de todo el Antiguo Testamento de la profecía de Abdías. Su contenido se centra en un tema: la destrucción de los descendientes de Esaú por su orgullo. Por su orgullo, es lo que van a poner en la línea, orgullo. Comportamiento cruel y falta de afecto natural. Entonces, este libro es el más breve del Antiguo Testamento. Su contenido se centra en un tema: la destrucción de los descendientes de Esaú, es decir, los edomitas, por su orgullo, comportamiento cruel y falta de afecto natural.
Entonces, este es uno de los 3 profetas que no se dirigen principalmente a Israel ni a Judá, sino que se dirige a Edom. Hoy vamos a ver a 2 profetas y ambos no se dirigen al pueblo de Israel, ¿verdad? Este es uno y después vamos a ver Jonás. El bosquejo, pues es un capítulo nada más. Si lo pudiésemos dividir, pues al principio los primeros 4 versículos hablan de la soberbia de Edom. Después habla de la destrucción de Edom. Luego enumera los crímenes de Edom y al final hay un contraste al final, en los últimos versículos, hay un contraste al final de cómo Dios restaurará a su pueblo y por otro lado, cómo extinguirá a Edom. Entonces vamos a ver los primeros versículos y vamos al profeta Abdías. Los primeros 4 versículos dicen: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Se fijan cómo es muy parecido a los versículos, por ejemplo, en Isaías, que habla acerca del príncipe y del rey de Persia, que tipifica el rey de Persia, Satanás, que habla de en las alturas, ¿no? Subiré a lo alto. Y la soberbia, hermanos, es un pecado que Dios aborrece, porque la soberbia es una característica del carácter de Satanás, ¿sí? Él es altivo, es creerse superior a los demás, es esa soberbia, Dios la aborrece. Y el pueblo de Edom tenía una soberbia en su corazón que lo había engañado. Él habitaba en las hendiduras de las peñas, porque les digo que donde ellos habitaban, esa ciudad era de roca. Y ellos vivían como que en las cuevas de esas rocas, en las hendiduras de esas peñas, en lugares altísimos. Por eso decían, ¿quién nos va a conquistar? Era difícil el acceso a ese lugar y eso los hizo sentirse seguros, ¿sí? Los hizo sentirse orgullosos, fuertes, invencibles. Y Dios le agarra y empieza a decirles, dice, ¿tú qué dices? ¿Quién me derribará a tierra? Llegó un punto en que ellos se sentían que nada malo les podía pasar, que ellos estaban bien, hermanos. Que no nos acontezca esto, que nunca pensemos que nada nos puede pasar, porque, hermanos, ¿saben ustedes lo frágiles que somos? En todos los sentidos de nuestra vida, en todos los sentidos, físicamente y espiritualmente, damos un paso en falso, hermanos, y somos destruidos, tenemos que ser dependientes de Dios. Y ellos no sentían necesidad de depender de Dios, se sentían independientes, fuertes, inteligentes, porque vamos a ver más adelante que aparte ellos eran famosos porque había mucha gente muy inteligente o con sabiduría humana entre ellos. Se creían especiales y ese orgullo Dios lo aborrece. Y Dios le dice este mensaje. Sabes, aunque te subas hasta el cielo como un águila, aunque llegues hasta las estrellas y pongas tu nido, de ahí yo te voy a bajar, dice el Señor. De ahí te voy a bajar, te voy a derribar. Entonces, Abdías comienza, ahí voy a leer el párrafo que tienen ahí en el número 1 romano que dice la soberbia de Edom. Abdías comienza narrando una visión de parte de Dios en la cual Edom cae en manos de sus invasores a causa de su soberbia. Su capital Sela o Petra, como se le conoce en la actualidad Petra,
que por cierto Petra significa excavada en piedra, es lo que significa, por eso la capital es Petra, se encontraba cavada en las hendiduras de las peñas y se le consideraba como inexpugnable frente a cualquier ataque. Aún así el Señor les derribaría de sus alturas. Petra es conocida en la actualidad, se encuentra a 260 kilómetros de Jordania. Es lo que van a poner ahí, Jordania. Esta ciudad se consideraba inaccesible debido a su emplazamiento geográfico y estratégico y debido al diseño geológico de la zona, que está formada por una red de cañones y desfiladeros. Luego en los siguientes versículos, del 5 al 9, habla de lo que le va a pasar a Edom. Versículo 5 dice: si los ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a ver estos primeros versículos. Del 5 al 9, ahí creo que me está pasando. Entonces dice: la destrucción de Edom no podría compararse al saqueo de ladrones, porque estos suelen llevarse solo lo que desean, en cambio aquí se llevarían todo. Iban a rebuscar hasta los rincones más ocultos para llevarse los tesoros más escondidos, de tal forma que quedaran en completa ruina. Yo no sé si a ustedes les han robado alguna vez su casa o en el trabajo, o te han esculcado tus cosas. Pero es un sentimiento al que te han robado o se han metido de tu carro. Por ejemplo, que yo sepa, gracias a Dios, en mi casa no se han metido, en casa de mi hermano sí, pero me han abierto el carro, me han robado cosas que he comprado en mi carro, me han robado en el trabajo, que esculcaron mis cosas y me robaron. Es un sentimiento extraño, es extraño, o sea, te da una como ansiedad de que se metan en tus cosas, gente que no sabes. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero imagínense que ellos se sentían inaccesibles y el Señor les dice: te van a robar, pero los ladrones generalmente van a tu casa y ya saben a qué iban a robarse, ¿no? Quieren a lo mejor tus teles, tus laptops y ya. Pero estos no se iban a llevar nada más lo que buscaban, sino iban a esculcar todo, ¿sí? Lo más precioso, lo más escondido, a cada rincón, todo, toda su intimidad y todo lo que ellos consideran valor, todo, no iban a dejar nada, los iban a dejar totalmente en la ruina, ¿sí? Totalmente en la ruina. Entonces, Edom sería traicionado por todos sus aliados. Edom se aliaba con las demás naciones para ir en contra de Judá. Les ayudaba a todos a irse en contra de Judá, pero aquellos a los que él se había aliado, hasta ellos lo iban a traicionar. Y quien ha vivido una traición sabe lo mucho que duele, ¿no? O sea, sentirte solo. Y es más, aunque no seas traicionado, yo no sé si a ti te ha pasado en el trabajo, si alguna vez lo has vivido en tu vida de infancia, adolescencia, juventud o vejez, pero estoy segura que la mayoría de aquí hemos experimentado alguna vez la soledad y que te dejen solo, ya sea por las cosas de Dios o sea por otras cosas en la escuela. Es fuerte que te dejen solo, que nada, con él no te juntes. Y desde niño hay gente que ahora imagínense a este nivel, ese es un ejemplo, quedarte solo. Te van a robar, te vas a quedar en la ruina y aparte
no va a haber ni a dónde voltees, porque a tu hermano, mi pueblo, mi escogido, que realmente te hubiese convenido amarle y estar con él, tú lo desechaste. Y te aliaste con las naciones extranjeras y esas te van a dejar. Y no vas a tener a nadie. Así fue la palabra que Dios le dio a Edom. Te vas a quedar solo, vas a ser traicionado. Los más sabios en los que Edom se gloriaba serían cortados. Edom era famoso por sus hombres sabios. Por eso dice ahí en el versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Ahí en su hojita van a escribir Jeremías 49:7. Y vamos a buscarlo. Jeremías 49:7. Jeremías 49:7 dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? Se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Edom, aparte de estar en esos lugares, en ese lugar es tan estratégico, es un lugar tan especial, tan nunca antes visto, donde ellos vivían. Es impresionante donde ellos vivían. Aparte tenían hombres que eran reconocidos como inteligentes, sabios. Obviamente no era sabiduría de Dios. Santiago nos habla de la sabiduría humana. Hay una sabiduría humana, ¿sí lo saben? Que es diabólica, dice la palabra de Dios, que es diabólica. Entonces, hoy en día tenemos a personas que se creen sabias y tienen una soberbia tremenda, ¿sí? Tremenda. Ellos resaltaba su coeficiente intelectual, resaltaba su inteligencia, y ellos tenían orgullo en ser reconocidos de personas con esa sabiduría, y dice, hasta esos te van a faltar, aquello en lo que tú te glorías, todo en lo que tú te agarras, hermano, Dios lo tiene que derribar. Y por eso a veces el trato de Dios es en tu vida y es fuerte, porque todo aquello en lo que tú te glorías a veces sin darte cuenta, todo aquello en lo que tú te sostienes que no sea Dios, tiene que ser quitado de ti. Y eso fue lo que hizo Dios ahí, quitó, nos está enseñando algo Dios de este trato con Esaú o con los edomitas descendientes de Esaú. Vamos ahí, van a escribir Génesis 36, del 9 al 11. Porque aquí donde leímos en Jeremías menciona una ciudad. No hay más sabiduría en Temán. No hay más sabiduría en Temán. Y Temán era un hombre derivado de un descendiente de Esaú. Vamos ahí a Génesis para entender de dónde sacamos esto, porque no se trata de especular, no, pues hay rumores de que había sabios ahí. Vamos a ver que lo que estamos viendo está en la palabra de Dios, porque la Biblia se explica con la Biblia misma. Génesis 36, del 9 al 11, soñó aún otro sueño, espérame. 39. ¿No? A ver, ya me hice bolas. 36. Ok. Eso sí, discúlpeme, yo estaba leyendo, quién sabe qué estaba leyendo. Dice, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. ¿Sí están viendo cómo se relaciona
¿sí? Entonces, se refiere a una región del norte de Edom que fue el origen de Elifaz, el amigo de Job. Job tenía un amigo que se llamó Elifaz, que era de ahí. Si vamos al libro de Job, capítulo 4.1, que es lo que van a anotar ahí, Job 4.1. Job 4.1 dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo. Entonces respondió Elifaz temanita. Entonces eran una ciudad de Edom y de ahí era también un amigo de Job. Entonces ahí en ese lugar eran reconocidos por su sabiduría. También había valientes guerreros, eran famosos porque tenían valientes guerreros. Dice, los valientes guerreros quedarán confundidos e impotentes al no poder evitar el desastre. No quedará nada en qué gloriarse, ni nada en qué sostenerse, ni en quién apoyarse. Vamos a regresar a Abdías para que, ya lo leí, pero para que lo volvamos a tener presente. Dice, versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. O sea, hasta los valientes, había hombres valientes, había hombres poderosos, y ellos, esos guerreros, van a quedar confundidos, impotentes, ¿sí? Es como, imagínate que ellos eran valientes, eran poderosos, eran capaces, ejercitados, y por eso ellos tenían orgullo, porque ellos se creían poderosos en sus propias fuerzas. Imagínate como si alguien que es médico y se cree súper inteligente y súper capaz y no pueda salvar, por ejemplo, a su propio hijo de una enfermedad, ¿no? O alguien que tenga una fuerza y que sepa artes marciales o defensa personal o qué sé yo, y que se crea que y no puede salvar a lo mejor a su propia familia en algún asalto. O sea, la impotencia, aquello en lo que tú te sentías seguro, yo puedo defender, yo puedo hacer esto. Darse cuenta esos valientes que nada podían hacer. El desastre y la destrucción ya eran inminentes de parte de Dios. No quedaría nada. Luego vamos a ver la tercera parte, los crímenes de Edom. Vamos a leer los versículos del 10 al 14. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Cuáles eran sus crímenes? ¿Cómo te portaste con tu hermano? ¿Cómo tu injuria, tu injusticia, tu comportamiento cruel hacia tu hermano? El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército y los extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Ahora, por este versículo, muchos estudiosos piensan que el contexto es cuando fue el pueblo de Israel llevado cautivo a Babilonia. Pero hay otros que lo interpretan como que no fue un hecho, no está relatado como hecho histórico, sino está relatado como hecho profético, porque acuérdense que los profetas tenían una visión de Dios de lo que aún no había pasado, ¿sí? Pero no es relevante, hubiese sido antes o después, así lo hicieron, ¿sí? O sea, ese fue su comportamiento. ¿Qué hicieron? En el día en que iban a ser cautivos por una nación extraña, cuando se los llevaban extraños, un ejército extraño a tus hermanos, y no se los llevaban así con cariñitos, o sea, eran crueles, ¿sí? Eran crueles. ¿Qué hacían ellos? Dice, y echaban suerte sobre Jerusalén,
tú también eras como uno de ellos. Cuando estaba el ejército de Babilonia o los ejércitos enemigos llevándose a la nación de Dios, al pueblo de Judá, Edom parecía que fuera uno de las naciones enemigas. Y dice, versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Hermanos, ¿qué palabra para nosotros que nos debe hacer tener temor? Porque hay algo en nuestro corazón perverso, en nuestro corazón carnal, que se alegra con el fracaso de nuestros enemigos y a veces aún de los que decimos que son nuestros amigos. Ahora, a lo mejor ustedes van a decir, no, yo nunca, hermanos, yo no te lo digo Carla Inurreta. Cuando tú lees la Biblia, se revela la naturaleza que hay en tu corazón. Y Dios, la palabra de Dios para los edomitas, estos eran sus crímenes. No nada más, a lo mejor alguien dice, no, yo no participé, pero fíjense hasta el grado que les dice Dios, a lo mejor no participaste, pero miraste. Te quedaste mirando cómo alguien sufrió una caída, cómo alguien sufrió un fracaso, cómo alguien sufrió una derrota, cómo alguien fue lastimado y tú lo único que hiciste fue mirarlo. Es que no podía hacer nada, pero yo creo que Dios esperaría que nosotros, cuando Dios nos permita ver algo así, intercedamos. Intercedamos. No fuimos llamados para ser espectadores. Nos gusta, ¿verdad? Estar viendo, ay, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo, no? Nos gusta desde que crecimos con las telenovelas. Me acuerdo que no sé si todavía pase, pero me acuerdo que antes, hace 20 años, las telenovelas, creo que el final era los viernes. Y me acuerdo que nadie salía de sus casas. Se sentía en las calles vacías porque ese iba a ser el final de la telenovela. ¿Quién sabe qué? ¿No? Y así estamos con la... ¿Y qué va a pasar? ¿No? En lugar de orar e interceder, dice mirando. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Y sabes, cuando tú miras, desde que tú miras el dolor ajeno, hermanos, hay algo raro en tu corazón. Te voy a decir por qué. Porque cuando algo pasa en alguien que tú quieres, un accidente o algo, a veces lo que no quieres es mirar. Porque te lastima, porque te duele. Es una reacción cuando algo le pasa a alguien que tú amas. No quieres ni verlo, porque verlo te afecta más. Entonces, mucho de lo que hay en nuestro corazón, que Dios nos ayude. Dice, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado. Unos miran y otros hasta se alegran, unos hasta la agarran de palos, ¿no? Hasta el mundo dice que haces como leña del árbol caído, ¿verdad? Cae alguien y ahí te juntas para darle duro, vamos. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Por eso en las colonias, en los lugares que se hacen las revueltas, hermanos, ¿cuánta gente después, hasta en la misma Biblia vimos en Hechos que se juntaban ahí a adorar a la gran diosa Diana, ¿se acuerdan? Y de repente unos dice ahí que unos no sabían ni, se había hecho un alboroto y unos ni sabían ni por qué estaban ahí, ¿sí? Pero vemos algo así y ni conocemos a la gente y nos alegra.
Dice, no te debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Jactado, se los dije. Ya sabía. No que la crítica, ¿no? No que esto, no aquello. Yo no sé si algo de esto te ha tocado a ti, pero yo creo que todos hemos visto cosas pasar a una gente. Yo creo que lo más difícil es cuando hay gente que se porta mal con nosotros. Gente que se porta como nuestra enemiga. Y aclaro, no son nuestros enemigos aunque ellos se porten como enemigos. Yo no sé si te ha tocado gente que se ha portado como tu enemiga, que le caes mal. Y cuando les pasa algo, en el trabajo algo, a veces dice uno, pues Dios sabe, ¿no? Y nos da un gusto y lo espiritualizamos de que, pues Dios está conmigo y, ¿verdad? Ahí se demostró que Dios está conmigo. Probablemente sí, hermano, pero que nuestro corazón no se jacte, sino que haya misericordia por esas personas. Misericordia. Dios dice que amemos, ¿qué? Misericordia. Porque a veces lo ponemos en un punto espiritual. Aquí está la demostración que yo sí soy hijo de Dios, ellos no. Pero yo creo que el ánimo que Dios quiere es que, dice la Biblia, que lloremos con los que lloran. ¿Sí? Que lloremos con los que lloran. Aún y que ellos nos hayan hecho daño. A veces podemos sentir gusto, alegría, pero dentro de nosotros decir, Señor, tú sabes que siento gusto. No te engaño. Pero no es como me quiero sentir, Señor. Ayúdame a amar misericordia. Ayúdame. Entonces, dice versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, dice y reitera, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Hagan de cuenta que se llevaron al pueblo de Dios y ellos luego fueron a ver qué había quedado, ¿no? A ver qué me puedo quedar. A ver qué obtengo, ¿sí? A ver qué obtengo de la situación. A ver en qué me beneficio. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Con tantas cosas que uno tiene que hacer, ellos literalmente trabajaron para los enemigos de Israel. Trabajaron para los enemigos del pueblo de Dios porque no nada más se jactaban, no nada más se sentían mejores que ellos, ¿no? Obviamente los edomitas conocían la historia perfectamente, lo que había pasado entre Esaú y lo que había pasado en Jacob. Y yo creo que ellos se decían, no que los escogidos, mira cómo andan los escogidos, el que Dios escogió, el pueblo que Dios escogió, mira cómo anda. Lo traen de los cabellos, lo están matando, lo están quemando. ¿No que era el escogido, el de la primogenitura, el que Dios había llamado? Y tanto era su odio que andaba persiguiendo a los que se escapaban. ¿Cuánto odio en nuestro corazón hay que nos desgastamos? A veces nos podemos desgastar y espero que como hijos de Dios no lo hagamos porque esto es de profanos. Sus fuerzas, ahorita me acuerdo de Hitler, una razón por la que Hitler perdió la guerra fue porque se desgastó matando judíos. Se desgastó, puso recursos, esfuerzo. Y digo, con tantas cosas que hay que hacer, ¿ustedes han visto cómo hay gente que se desgasta para hacerle la vida imposible a los demás? Que tú dices, ¿de dónde saca fuerza para estar haciendo daño?
Así estaba este pueblo. Salían para que los que huían, para alguno que otro que se escapaba, alguno que otro que se escondía, por ellos iban y dice que los entregaban. Y los que no podían entregar, ellos mismos, ¿qué les hacían? Los mataban, que era su propio pueblo de alguna forma. ¡Qué terrible! Por eso Dios está enojado. Todo este libro es como una bomba atómica contra los edomitas. Dios está enojado por estos crímenes. Entonces, dice en el punto 3, los crímenes de Edom, los resumimos en 3. Porque se alegraron, esa es la palabra, porque se alegraron cuando vieron a Jerusalén ser atacada. Porque se alegraron cuando vieron a Jerusalén ser atacada. Y segundo, porque no solo se alegraron, sino que ayudaron a su saqueo. Participaron. Yo creo que lo normal hubiese sido que hubiesen ayudado al pueblo a no ser llevado cautivo. Pero preferían sacrificarse para que fuera consumido ese pueblo. 3, mataron, es la palabra, mataron a los judíos que huían y a los que quedaron, los entregaron al enemigo. El número 3 o el tercero, mataron a los judíos que huían y a los que quedaron, los entregaron al enemigo. El Edom que se nos presenta aquí es un pueblo totalmente indiferente, frío y despiadado. ¿Cierto o no? Totalmente. Literalmente se gozaba con el dolor de su hermano y no solo eso, sino que colaboraba activamente en su destrucción. Se volvió enemigo de su propio hermano. Y número 5, el último punto, dice la restauración del pueblo de Dios y la extinción de Edom. Vamos a ver de los versículos 15 al 21 para finalizar este libro. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Hermanos, este es un versículo clave, ¿sí? Para nosotros. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Gálatas 6:7 dice que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y que con la medida con que medimos, vamos a ser medidos. Hermano, esta palabra es para mí y para ti. Como tú hiciste, vas a hacer, se va a hacer contigo. ¿Sí lo sabes? Como tú hiciste, se va a hacer contigo. Si tú no amas misericordia, eso es lo que vas a recibir. Si tú todo el tiempo estás juzgando y condenando, eso es lo que vas a recibir. A veces creemos que, bueno, ya somos salvos, hermano, eres salvo. Pero la ley de la siembra y la cosecha es inevitable. Esa es otra cosa, es inevitable. Entonces, como tú hagas, se va a hacer contigo. Si nosotros camináramos nuestra vida en esa premisa, creo que viviríamos diferente. Por eso Jesús dijo que como queremos que sean con nosotros, seamos nosotros con los demás, ¿sí? Entonces, dice versículo 16, de tal manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos,
Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel. Poseerán lo de los cananeos a Sarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. Poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Habla cuando el Señor reina, ¿no? Porque del versículo 15 dice, cercano está el día de Jehová, ya hemos hablado el día de Jehová, o sea, el día en que Él vendrá a juzgar la tierra. Y al final termina diciendo, y el reino será de Jehová. Entonces, aquí vemos en este último parte la restauración del pueblo de Dios y la extinción de Edom. Hay un contraste. Edom va a recibir la retribución de su cruel comportamiento. Lo que siembras cosecharás. Edom sería completamente destruido de tal forma que no quedaría nada ni nadie. Por el contrario, Dios guardaría un remanente. Dios guardaría un remanente de su pueblo. Ahí ustedes lo ven clarísimo, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Remanente significa lo que queda del original. Lo que queda del original. Hay muchos que nos llamamos cristianos, hay muchos que asistimos a congregaciones cristianas. Hay muchos que conocemos la Biblia, pero de esos hay un remanente. No todos los que están son. Así en el pueblo de Dios. A pesar de toda la destrucción, hermano, que hoy en día haya una nación que se llama Israel es un milagro de Dios y es el cumplimiento de esta promesa, porque si hubiera una nación que ya se hubiera extinguido completamente, sería la nación de Israel, por todo lo que han pasado. ¿Cuántas veces destruidos, esparcidos, mezclados? Pero la nación sigue y no ha perdido su identidad nacional. ¿Y qué de los edomitas? ¿Los conocen? ¿Cuándo los vamos a visitar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fueron extinguidos. Por eso dice, José, la casa de José va a ser llama, versículo 18, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto. Ni aún resto. O sea, no quedará remanente, sobrante. No quedará nada de la casa de Esaú. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho, punto. Y Dios lo que dice lo cumple, hermano. Hoy en día, más de 2000 años después, casi 3000 años después, la nación de Israel sigue y nadie sabemos qué pasó con Edom. ¿Por qué? Porque desapareció. ¿Por qué? Porque así Dios lo dijo. Por eso nosotros creemos en el Dios que predicamos. Porque no habría forma que este libro manipulara la historia. Lo que está aquí ha sucedido hasta el día de hoy. En perfecto cumplimiento. Ahí en la siguiente hoja dice, para el año 312 a.C., los nabateos, eso es un poco de historia universal, porque la historia universal respalda la palabra de Dios. Nada de lo que viene en la palabra de Dios está fuera de un contexto histórico. Un pueblo árabe ya había desplazado a los edomitas que vivían en Petra. Huyeron entonces al sur de Palestina y allí más tarde, en el año 130 a.C., fueron sometidos por Juan Hircano, un héroe militar judío, durante el tiempo de los macabeos. Esto que está narrado aquí, eso pasó entre el silencio que está en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Acuérdense que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años en los que no se escribió algo inspirado por Dios, pero hay libros de historia. Y esto que les estoy diciendo está en la historia. El rey Herodes, es lo que van a escribir ahí, Herodes, el que aparece en el Nuevo Testamento, el rey Herodes, él era edomita, era descendiente de edomitas. El rey Herodes procedía de este grupo edomita desplazado. Y se fijan cómo el rey Herodes, que era idumeo o edomita,
ya después de Cristo, ya en el Nuevo Testamento, ¿qué quería hacer con Jesús? Matarlo, ¿sí? 2 naciones hay en tu vientre e iba a haber guerra perpetua entre esas naciones. Como Herodes, descendiente de Edom, persiguió a Jesús para matarlo. Dice, los edomitas fueron aniquilados junto con los judíos por los romanos en el año 70. En el año 70 hubo una revuelta judía que se querían rebelar contra el imperio romano, pero perdieron. Dice, cuando se rebelaron contra el imperio romano, la diferencia es que Dios preservó un remanente de su pueblo. Fueron esparcidos los judíos, pero Dios ha conservado a ese remanente. E Israel existe hoy como nación y los edomitas se extinguieron, tal y como está escrito en la profecía. Las ruinas de Edom, escondidas entre los elevados riscos, fíjense, ellos estaban en lugares tan altos, eran rocas, desfiladeros impresionantes de roca. Ahí vivían, en las hendiduras, ahí tengo una foto, en las hendiduras. Tú podrías pensar cómo se podrían olvidar, se extinguieron ellos, pero también a pesar de que llegó a ser una ciudad poderosa, una ciudad que fue descubierta en el año 1812. ¿Por qué fue descubierta? Porque a pesar de que estaba altísima esas rocas, hubo tormentas de arena, hubo terremotos, hubo inundaciones, hubo fenómenos naturales que a través de los años cubrieron esas montañas o esas montañas rocosas de tal manera que ya nadie se acordaba ni sabían que existía. ¡Qué tremendo! Lo que tú pensabas que ahí iba a quedar por lo menos el recuerdo, desapareció por cientos de años. Fue hasta 1812 que fueron redescubiertas esas ruinas. Y cuando las redescubrieron se dieron cuenta que en su tiempo de auge fue una ciudad majestuosa. ¿Sí? Al ver sus ruinas te das cuenta de lo que habla la Biblia, que había inteligencia, que había sabiduría, que había hombres valientes, que eran organizados, pero no eran los que Dios había escogido. Para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe en su presencia. Y entonces, hoy día tú puedes visitar la ciudad, pero de todo lo que fue esa ciudad, solamente es visible o visitable el 20%. Aquí yo creo que ustedes pueden buscar Petra, ¿sí? Y hay otras fotos de Petra, que son, ese no está tan impresionante, pero son muy impresionantes, ¿sí? Que es una ciudad, es un lugar turístico. Y cuando ves esas ruinas en piedra, cómo vivían, por años estuvieron ocultos. Y hoy solamente el 20% es visitable y la gente se da cuenta que era una ciudad majestuosa. Pero desapareció y desapareció su pueblo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Mar Muerto, discúlpenme, Mar Muerto. Regiones del Mar Muerto. Regiones del Mar Muerto. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Vimos que Abdías, no sabemos de él, Dios le dio una palabra y esa palabra fue para Edom y Edom viene de Saúl. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios a través de la historia, lo cual nos debe alentar a creerle a Dios y a temerle. Pues Él es un Dios vivo y poderoso. No estamos contando una historia acá del más allá del... Historias raras, como por ejemplo hay esa secta, pues no sé, ¿cómo es el enemigo de engañoso? Por ejemplo, la cienciología, que tú la lees y es ridículo lo que creen. Es ridículo la cienciología, ¿no? Estamos, por ejemplo, actores como Tom Cruise pertenecen a la cienciología, John Travolta pertenece a la cienciología, y es una, de verdad es una ridiculez. Hay otros factores financieros ahí más que otra cosa y
son otros acuerdos ahí, pero hay gente que cree cosas que dices tú, hermano, y nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, la verdadera ciencia y la verdadera historia comprueban lo que está en la palabra de Dios. No estamos hablando de un cuento que alguien se imaginó, unos marcianos, esto, el otro. No, hermano, esto es real. Podemos ver la representación de las dos simientes. Van a escribir ahí dos simientes. Esas dos simientes las vemos claramente mencionadas en Génesis 3:15, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Sabemos que hay dos familias, ¿no? Mismas que vemos en toda la palabra de Dios. En este caso las vemos representadas por Esaú y Jacob. El primer hombre o el viejo hombre por mandato divino tiene que someterse a la nueva vida que ha nacido. Hay una enseñanza espiritual en esto. Vamos allá a Romanos 9, porque Génesis 25-23 ya lo leímos. Ahorita se los vuelvo a compartir, pero vamos a Romanos 9. Versículos 12 y 13. De hecho, es el mismo versículo que está en Génesis 25-23. Es una cita de Génesis 25-23. Romanos 9, 12 y 13 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. El mayor servirá al menor. Hermano, esto es una enseñanza espiritual para nosotros. Dios ha dado este mandato, que el mayor sirva al menor, y eso es aplicable en nuestra vida espiritual. Dios está diciendo que el segundo hombre que viene a habitar en nosotros, que es Cristo, Él tiene más fuerza que el primer hombre. ¿Quién es el primer hombre? El viejo hombre que hay en nosotros, ¿sí? El viejo hombre. Esaú en nuestra vida espiritual representa nuestro viejo hombre, ¿sí? Y nuestro viejo hombre es el mayor porque fue el primero, ¿verdad? Nacimos con ese viejo hombre. Es el primero que conocimos. Pero nuestro viejo hombre, por mandato de Dios, está subordinado a la nueva vida que habita en nosotros, que es la vida de Cristo. ¿Sí lo pueden entender? Es una promesa. Esta es una promesa para nosotros también, que nuestro viejo hombre no se puede enseñorear de nosotros, porque Dios lo dice en su palabra. Nuestro viejo hombre servirá a la nueva vida que habita en nosotros. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Porque si nada más lo vemos de forma natural, pues nos quedamos con una historia. Pero esto tiene una enseñanza a nuestra vida espiritual. Entonces, cuando dice el mayor servirá al menor, no nada más pienses en Esaú y en Jacob. Piensa que ese viejo hombre que a veces nos trastorna no tiene más fuerza que el nuevo hombre que está en nosotros, ¿sí? Ahí lo vimos. Ve tantito, regresa si quieres a Génesis, creo que ahí viene lo mismo, pero para que tú veas quién tiene más fuerza. Génesis 25. Génesis 25-23. Génesis 25-23. En la segunda parte de ese versículo dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Hay uno que es más fuerte. Hermano, es más fuerte la nueva vida que vive en ti que tu viejo hombre. Porque a veces le damos más fuerza, es que mi viejo hombre. Y siempre estamos confesando, es que, híjole, la vieja naturaleza. Y vivimos rendidos a la vieja naturaleza y Dios está diciendo todo lo contrario. El nuevo hombre es más fuerte que el viejo hombre por el poder de Dios. Entonces, así en esa promesa tenemos que vivir, en esa realidad. Así como Edom está destinado a la destrucción, así nuestro viejo hombre, es lo que van a escribir ahí, así nuestro viejo hombre tiene que morir.
Así como Edom fue estorbo para Israel, así nuestro viejo hombre es estorbo para nuestra vida nueva, por lo que tiene que ser crucificado. Vimos al principio cómo se oponía Edom al grado que cuando Israel salió de Egipto, fue a pedirles que lo dejaran pasar por su territorio y se opuso. El viejo hombre siempre se va a oponer a nuestra vida en Cristo, por eso tiene que ser aniquilado. Dice, el pueblo escogido de Dios, a pesar, y van a poner ahí, del sufrimiento que pueda pasar en esta tierra, será al final salvado por Dios y restaurado. Por el contrario, los demás, aunque por un tiempo pareciera que están en una posición superior, serán castigados para siempre. Vamos a recordar a este adorador Asaf, que nosotros desconocemos lo que él estaba viviendo, pero algo estaba viviendo, algo estaba pasando en su vida, que escribió este salmo. Vamos a leer en el capítulo 73, versículo 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, que no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona. Pareciera que está describiendo el estilo de los edomitas, ¿sí? Eran exitosos, inteligentes, valientes, vivían en las alturas, soberbios. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Versículo 8, se mofan y hablan la maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Vamos a saltarnos unos versículos. Dice, versículo 16, versículo 13 dice, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermano, cuando tú ves los descendientes de Ismael, que esa sería otra enseñanza, pero cuando tú ves los descendientes de Ismael, es más, no tienes que ir lejos. Cuando tú ves la ciudad o una foto de Israel, no sé si tengo aquí internet, pero sí han visto una foto de Israel, de Jerusalén. Te estoy buscando una foto de Jerusalén y me sale esta imagen. Siendo esto lo icónico de Jerusalén. Esto. ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Pero qué es? ¿Qué edificio es? Es el domo de la roca. Es un templo de Islam, es un templo musulmán. Y cuando tú vas a Israel, lo que queda es un muro, que le llaman el muro, porque todo ha sido derribado. Aquí hay oro, hay dinero, hay poder. Tú puedes ver
al pueblo escogido de Dios y ellos y los que tienen lo mejor no son ellos. En lo que vemos, en lo natural. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo natural, por lo que vemos. Si el ladrón que estaba en la cruz se hubiera dejado llevar como los demás que le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. Pero él tuvo una revelación de lo que no se veía naturalmente. Dijo Dios a Ismael, a Abraham le prometió que Dios había de ser de Ismael una gran nación también. Y han sido prósperos los árabes. Ve Dubái. Es un ensueño Dubái. Y ve a los israelitas. Ves a los edomitas con esas construcciones y los israelitas despojados de su tierra. Asaf decía, Señor, casi resbalan mis pies al ver la prosperidad. ¿Pero qué? Dice, entrando a tu santuario, ¿qué entendió? ¿Qué entendió? El fin de ellos. Y eso es como termina el libro de Abdías. Si tú vas a Abdías, pudo haber sufrido demasiado el pueblo de Dios y todavía le espera más sufrimiento al pueblo de Israel. Hermano, esparcidos, lastimados, torturados ha sido el pueblo de Dios. En toda la historia el pueblo de Israel ha sufrido. Pero hay una promesa, dice el versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, dice el Señor. Pueden sufrir mucho los tratos de Dios, pero Dios va a restaurar a su pueblo porque su pueblo es escogido. Y a comparación de Esaú, que pueden haber tenido esas construcciones, ese poderío, esa sabiduría, esos valientes, esa ciudad majestuosa, pueden haber tenido muchísima prosperidad, pero ¿cuál es su final? Serán como estopa, versículo 18, los quemarán y los consumirán y no quedará ni siquiera un resto de ellos. Y dice Asaf, entonces, cuando casi resbalan mis pies, Señor, ¿por qué a mí por qué? ¿Por qué aquellos que no te buscan están así? A veces viene uno a Dios y le preguntas. Pero hay una diferencia. A pesar de que tú pases situaciones difíciles, hermano, aquí en esta tierra, dice la Biblia que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. No te canses de hacer el bien, dice el Señor. No te canses de hacer el bien. Entonces ahí vemos que a pesar del sufrimiento que puedan tener los escogidos en esta tierra, ¿qué va a pasar al final? Hermanos, seremos salvados. Somos más que vencedores. No nos podemos quedar postrados. Yo no sé tú cómo estás, qué sientas o qué persona te ponga Dios en el camino, pero si es un hijo de Dios, nosotros no estamos para ser como los edomitas. Y eso que era cristiano, y mira cómo le está yendo. Nosotros estamos para levantar y decir, levántate, porque como se le dijo a Elías, todavía te queda, ¿qué? Un largo camino por recorrer. Nosotros no estamos para quedarnos viendo, estamos para levantar al caído y decirle, todavía queda un tiempo largo que recorrer, porque somos más que vencedores. Aunque para el mundo pueda ser lo contrario, somos más que vencedores. Y eso debe ser nuestro consuelo, hermanos, nuestro consuelo. Tenemos que amar misericordia, es lo que van a escribir ahí, amar misericordia. No nada más amar misericordia, porque ese es el carácter de nuestro Padre Celestial. El gozarnos o ser indiferentes a las situaciones difíciles de las demás personas y más especialmente de nuestros hermanos no es nada agradable a Dios.
¿Qué otra conclusión? Dios aborrece la soberbia. Y hay algunos versículos respecto a la soberbia, los pueden leer en su casa. Dios aborrece a la soberbia. Dios aborrece los ojos altivos. Y así como de lo alto y lo escondido bajó a los edomitas, así Dios humilla a los soberbios. Hermano, Dios resiste a los soberbios. Dios no escucha a los soberbios. Y la soberbia es un pecado que Dios aborrece. A lo mejor tú dices, no, yo no estoy en pecado sexual y yo no estoy esto, hermano, pero si tú vives en soberbia, Dios aborrece la soberbia y Dios de verdad no oye tus oraciones, porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero hay otro versículo que contrasta y dice, pero al que es ¿cómo dice? Al que es humilde y corazón, ¿cómo dice? Lo estoy parafraseando, se me fue la orden. De corazón contrito y humillado, Dios no lo ¿qué? No lo desprecia, ¿verdad? No lo rechaza. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Este es el libro de Abdías. Espero que haya sido de bendición para sus corazones y vamos a hacer un break y regresamos con el libro de Jonás, con el profeta de Jonás.